Vamos a hablar en esta ocasión del rectificador de onda completa con derivación central. Este nombre se le da porque se le da después de que la fuente de alimentación va a aparecer un transformador. Pero este componente tiene una terminal adicional que es lo que se le conoce como derivación central. En esta imagen se presenta un transformador común, donde las salidas observan las dos terminales características y en la parte de abajo, como podemos ver ahora, está la salida de la terminal en medio está de color a mayor y representa la derivación central. Que en resumen, si nos tomamos la lectura del voltaje entre la terminal y cualquiera de los dos extremos, tendremos la mitad. Por ejemplo, acá se presenta un transformador que tiene el voltaje de salida de 24 volts. Si le medimos entre esta terminal azul y la terminal que está abajo, mediremos 24 volts. Pero si la medimos entre este azul y esta que está en medio, que solo nos daría 12. O si mediremos en esta amarilla, aquí también nos da 12. El rectificador tanto de onda completa se puede entender como un circuito en el cual las señales que tiene de entrada se recuperan sin que haya eliminación de 100 ciclos. Por ejemplo, en esta parte izquierda veremos ya la imagen característica de una señal sinusoidal o senoidal, con un semiciclo positivo y otro también que se le conoce como negativo. Bueno, después de que este se repite, acá tenemos, acá se nota como el voltaje de entrada y acá el bloque de salida, bloques de rectificador de onda completa, en el cual va a procesar la señal y a la salida podemos observar así dos semiciclos. En los semiciclos 2 aparecen arriba del cero. Esto quiere decir que se ha rectificado la señal, es decir, que se ha eliminado las alternancias. Y aparte de esta comparación, el rectificador de media onda está en este intervalo de tiempo, no hay ausencia de potencia, es decir, este servicio está entregando a la salida, como ya le hemos mencionado, correspondiente en una carga de voltaje promedio. El voltaje dice que se obtiene en este circuito, como ustedes lo pueden ver, ya la definición nos dice que es dos veces el voltaje pico sobre pi, que es 3.1416, el cual se traduce que aproximadamente del voltaje de entrada tenemos 67,7%. Si recordamos que en el media onda era alrededor de 31%. ¿Cuál es el circuito rectificado de onda completa con derivación central? Bueno, acá tenemos uno y vamos a analizarlo. Desde la parte izquierda tenemos una fuente de corriente alterna, como presentamos en la parte de arriba, que es un fusible de protección. Inmediatamente vemos el transformador que se representa. Todo este bloque de un devanado primario y devanado secundario. Las dos líneas en rojo que aparecen acá presentan un campo magnético que se produce para transferir la potencia. Y aquí vemos que se muestra un transformador de 1, que quiere decir del voltaje que aparece en la entrada que se va a observar en la salida. Y esto sirve para acoplar las diferentes etapas. También con un sistema de aislamiento eléctrico. Y en esta segunda selección vemos dos terminales que debería tener un transformador. También vemos la derivación central, que en este caso está conectada a la tierra, que es lo que tenemos en este circuito. También tenemos un diodo de 1 y 2 que componen un rectificado en una completa, que finalmente va a la carga, es el elemento que va a consumir la potencia, entregando a partir de esta etapa del circuito. Si lo tratamos de ver en componentes reales, acá tenemos una fuente, como por ejemplo, lo estamos tomando como un enchufe y el fusible de protección que mencionamos que tenemos en el transformador. Con la derivación central tenemos dos diodos que van a parar el circuito y ejemplificamos la carga como si fuera un fondo. Digamos que el valor secundario debemos recordar que en este transformador 1 de 1, cual no hay subida ni bajada de voltaje. Lo que tengamos en la fuente es lo que se ve reflejado en las terminales del transformador de los extremos. De la derivación central, como ya la mencionamos, divide el voltaje cuando a la mitad se mide entre la misma y una de las terminales de los extremos. Como podemos ver en la imagen de aquí, se representan las fechas en esta señal de voltaje, corresponden a la mitad de voltaje que tendremos entre dos extremos. Esta notación de voltaje secundario se refiere a que va a entregar en esta sección de transformador el pico de voltaje, sería entre 2 o más, el voltaje RMS entre 2, resumiendo que al final de esto se va a dividir. Si lo mismo hacemos de este lado, pues entonces la medición representará lo mismo de voltaje.
pico es lo que va a hacer dividir en 3 o el voltaje de los RMS. Sucede que el voltaje se verá porque en la carga, porque este le entregará la carga. En la parte izquierda observamos este semiciclo sombreados que nos representa el análisis que vamos a hacer y que tiene que ver con los que se divide como este semiciclo positivo. Durante este tiempo ya sabemos la polaridad de la fuente, que tiene más arriba, menos acá abajo de lo que entrega el transformador. Vamos a asumir que un transformador de 1 a 1 existe la misma señal y vemos que en este extremo y acá este potencial nos va a representar el valor más alto y este el más bajo. Punto que le corresponde a la derivación central. Es el potencial más bajo porque se le pone el signo negativo, pero respecto a este punto, asimismo, este punto representa el potencial más alto respecto al de acá abajo. En la forma que se va a entregar encontrar una analogía pensando que es como un edificio. Este es el punto más alto, tal vez el tercer piso con respecto al pero este es el más alto con respecto a la planta baja. Ya hemos dicho que si medimos en ese extremo hay que medir la mitad de voltaje. Bajo esta polaridad del diodo se queda la polarización directa, queriendo decir que la circulación de corriente va a ser a través de esta trayectoria. Seguimos con la línea que pasa por la corriente de carga continua a través de la Tierra y regresa a la derivación central porque cuando llega corriente a este punto no circula a través del diodo. Porque el potencial eléctrico más alto que tenemos acá respecto a este ocasiona que el diodo con respecto al sub 2 esté temporalmente en polarización inversa, por lo cual la única trayectoria que le queda es a través del resistor y la carga de tal manera que el resistor de salida es este voltaje, que recordemos que corresponde a la mitad que se tendría en los extremos. Ahorita se denota un voltaje de salida que si queremos medir aquí recordemos que un voltaje pico, y si consideramos el nivel de DC que tenemos en este semiciclo, bueno, hay que tener en cuenta la fórmula que hemos abordado, aunque recordemos que nos falta analizar por en otros semiciclos. ¿Qué pasa durante un semiciclo negativo? Vemos en la parte sombreada que corresponde al tiempo que vamos a estar evaluando el comportamiento de la señal de entrada. Inmediatamente nos trasladamos a la sección de salida del transformador, a lo que observamos de manera inmediata que la polaridad se ha invertido y este potencial eléctrico más alto ahora lo tenemos en la parte de abajo y el potencial eléctrico más bajo lo tenemos en la parte de arriba. Si hacemos el mismo razonamiento o hacemos el mismo análisis en el caso anterior, asumiremos que el diodo de sub 2 estará en polarización directa, lo cual permitirá la circulación de corriente a través de él hacia la carga en este punto negro que representa una posible opción para desplazamiento de la corriente hacia el sub 1, pero nuevamente este potencial eléctrico, si bien es más bajo en la relación de este por la presencia del diodo, la realidad es que sigue siendo más alto del potencial eléctrico que vemos acá en este punto de esta terminal. Representaría el potencial eléctrico más bajo, lo que nos hace entender la circulación de corriente. Otra vez se ve en la carga y vemos que el hecho de potencial eléctrico más alto aparece en la relación que se observa en el otro lado de la resistencia, es que donde está conectado a tierra que se ha hecho la derivación central y por esta razón vemos que la carga se vuelve a ver un semiciclo positivo por la polaridad eléctrica, que estamos viendo que aquí de tal manera que si comparamos ahora este círculo a medida de onda que podemos identificar durante este tiempo que se entregaba la carga de corriente, vemos que en este caso está haciendo y bueno, acá se observa de manera sombreada cuánto vale el voltaje de salida. Veámoslo en esta siguiente imagen. El voltaje pico de la salida del resistor es igual al voltaje pico secundario. Recordemos que el voltaje se mide entre este y este punto dividido 2 y el voltaje aparece en el diodo, que es para cada intervalo de tiempo que se le da la polarización directa. Para este ejemplo se queda en directores sub 1 y corresponde al valor del voltaje. Sin embargo, cuando la polaridad de esta fuente se invierte, siendo acá y menos que aquí, queda directa en el de esos dos. Por lo tanto, de esos 0.7 volts le corresponden a sub 2. ¿Cuál es el siguiente concepto que hay que analizar? El voltaje pico inverso. Recordemos que el voltaje no es el que se ve en la carga, sino el que se ve en las terminales del diodo, que queda en polarización inversa.
Como sabemos, el primer semiciclo, el de ponerse en inversa, y el diodo del sub 2 cuando está en la polaridad se invierte y la otra mitad del ciclo completa en la que va a quedar en inversa va a ser en el sub 1. Sacando el enunciado de que el voltaje pico es inverso a través del diodo, los sub 2 demos la definición. Ya hay una resta en este valor, la hemos visto, corresponde al valor de carga. Por esta razón el potencial eléctrico que tenemos en este momento del receptor es el que se tiene en esta terminal del diodo del sub 2, que este es un cátodo, que por eso cuando esta ecuación de la misma que aparece acá, en este voltaje pico inverso mide definitivamente entre dos terminales donde el sub 2 y entonces ahora el potencial eléctrico, el voltaje, se mide en la terminal. En este caso, el ánodo, para cuando tenemos esta polaridad de la fuente, la mitad de voltaje de salida del transformador, porque tenemos esto, ya lo hemos dicho, porque estuviésemos midiendo la carga en la terminal y estaría acá, y el signo negativo aparece porque estamos tomando la referencia de la terminal del ánodo del diodo. Si nosotros midiéramos con respecto perdón. Si midiéramos con respecto a este punto, entonces tendríamos un potencial eléctrico con el signo positivo, de tal manera que si se desarrolla la expresión, recordemos que la diferencia de potencial se calcula con el potencial eléctrico, que acá menos el potencial eléctrico hay del otro lado. Por esta razón aparece en este menos el voltaje o potencial fijo que aparece. Bueno, algebraicamente pues esto cambia de signo y medio cuando en esta medida el positivo por ustedes puede verse que va a sumar 1. Hay que considerar la diferencia en este resultado porque ahora el voltaje pico está en la función del voltaje pico secundario, que es otra forma que se puede expresar en este voltaje inverso. Vamos a ver en términos de voltaje pico de salida, que retiraremos este voltaje que aparece en la carga. Como se hace esta expresión, se multiplica por 2 y se resuelve para el voltaje pico secundario que está sustituido en el voltaje del espesor del voltaje pico de esto. Después de hacer esto, vemos que el resultado de Odo nos dice que el voltaje pico inverso termina siendo 2 veces el voltaje pico de la calidad sencillo. En el perfil que aparece aquí la carga más la caída de voltaje que hay en uno de estos diodos. Con esto se termina el análisis del rectificador de onda completa con derivación central, en el que se ha definido dos parámetros más comunes: el voltaje se va a la carga y el voltaje pico inverso que aparece en las terminales del diodo, al que corresponde cada caso. Y en polarización inversa, esto ha sido todo, y nos vemos en el siguiente video.